Alguien explicó recientemente, en una sola frase, por qué la voz de la Iglesia en Occidente ya no carga con el peso que una vez tuvo. La Iglesia abrazó al mundo y se volvió como el mundo que debía cambiar. Esto no lo dijo un polemista, no se publicó en un blog, no lo dijo un europeo decepcionado. Viene de lejos, de una Iglesia que está creciendo mientras la nuestra se vacía. Y en la misma semana, desde otro continente por completo, otra voz autorizada dijo algo que al principio parecía confirmarlo, pero que terminó apuntando exactamente en la dirección opuesta. El primer hombre es Matthew Hassan Kuka. Tiene 73 años y dirige la diócesis de Sokoto en el norte de Nigeria. Habló el 10 de agosto en una larga entrevista y se le preguntó qué errores había cometido la Iglesia en Europa para terminar con iglesias vendidas, reconvertidas o vacías. Retrocedió hasta el principio mismo. Recordó a su interlocutor que todo comenzó con 11 hombres aterrorizados a los que se les dijo que no llevaran dinero consigo, perseguidos hasta las catacumbas. No buscaban el poder secular, se apoyaban solo en el poder del Espíritu Santo. Luego nombró el punto de ruptura específico, usando una palabra que pocos esperarían de un obispo, porque habla de enamorarse. Lo que erosionó la autoridad moral de la Iglesia, dijo, fue el amorío ardiente con el poder secular. La imagen que sigue es la parte más fuerte de toda la entrevista, y casi nadie que la ha cubierto la ha recogido realmente. Una vez que la Iglesia abandona la planta baja, donde está el pueblo, y asciende a las altas esferas del poder, pierde gradualmente su fuerza moral. Lo que viene a continuación es aún más duro, porque no describe una derrota que la Iglesia sufrió, describe un parecido que la Iglesia quiso activamente. El secularismo explotó esto, dijo. La Iglesia abrazó al mundo y se volvió como el mundo que debía cambiar. Se le preguntó si África, dada su vitalidad actual, es de algún modo inmune a este mismo patrón. Su respuesta fue contundente. No hay inmunidad a este virus. La única inmunidad es aprender de las historias de los demás. Añadió un proverbio que su abuela solía contarle. El tipo de frase que se te queda. Lo que hizo calva a la madre buitre, también hará calvo a su polluelo. Los números detrás de su advertencia merecen declararse con claridad. En toda África había aproximadamente 2 millones de católicos a principios del siglo XX. Hoy hay 281 millones, más de 140 veces más en poco más de 100 años. Solo en Nigeria hay aproximadamente 35 millones de católicos, con una asistencia semanal a la misa en torno al 94%, la más alta registrada en cualquier parte del mundo. Pero Kuka no oculta el otro hecho incrustado en esos mismos números. Casi 9/10 partes del crecimiento católico de África proviene de los hijos de familias católicas ya existentes. Solo un poco más de 1/10 parte proviene de la conversión de adultos. Cuando se le preguntó si una fe transmitida principalmente por nacimiento no es, por su naturaleza, frágil, no se defendió de la pregunta. La fragilidad, dijo, es inherente a cualquier institución que se deje desatendida. Hay un pasaje de la entrevista que cambia el tono por completo y concierne a un joven cuyo nombre la entrevista no te da directamente, pero cuyo nombre lleva ahora la propia casa del obispo. Tenía 18 años, era seminarista y fue secuestrado junto con 3 compañeros. Tras las negociaciones y el pago de un rescate, los otros 3 fueron liberados. Él fue asesinado. La razón se conoció un año después, cuando los secuestradores fueron capturados y confesaron. Lo mataron porque, a pesar de sus armas, él seguía insistiendo en que debían arrepentirse de sus crímenes y volver a Dios.
Hoy la casa del obispo lleva su nombre, y en el seminario de Kaduna hay un santuario construido en su honor, un detalle que te dice cuánto pesa todavía esa muerte allí. El propio juicio de Kuka sobre los asesinos no deja margen para suavizarlo, y se apoya directamente en la condena de los ídolos de los salmos. Quienes amenazan con matar por Dios son idólatras, con bocas que no hablan y ojos que no ven. Y cuando se trata de cómo debe responder realmente la Iglesia a este tipo de violencia, se opone a la palabra misma a la que la mayoría de la gente recurre. Lo que llamamos persecución, dijo, es en gran medida otro nombre para el fracaso del Estado. Describió también a un compañero obispo que, para reducir las bajas en caso de un ataque, había ordenado a los fieles asistir a la misa en grupos pequeños y escalonados. Y la propia respuesta de Kuka a esa idea. No, dijo. Estaríamos adorando en su templo maligno. Ahora volvamos al otro lado del mundo, porque en esas mismas horas, un cardenal tocó exactamente la misma herida desde la dirección exactamente opuesta. El 18 de agosto, el cardenal Raymond Burke apareció en un mensaje en vídeo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y puso el dedo en una distinción que muchos católicos ya no parecen sostener con claridad: la distinción entre el hombre y el oficio. La fórmula de una manera pensada para que sea fácil de recordar. Él también es un hombre, y a veces el Papa habla como un hombre, y a veces habla como el vicario de Cristo en la tierra. De esa distinción extrae una conclusión que pocos cardenales ponen por escrito de forma tan directa. Las declaraciones espontáneas hechas a periodistas no son la doctrina de la fe, y un creyente puede legítimamente formular una objeción a ellas. Pero inmediatamente después, cierra la puerta a cualquiera que pudiera querer usar esa misma distinción como un atajo para salir por completo de la obediencia. Nunca, jamás, debemos perder el respeto al oficio de San Pedro, el oficio conferido por el propio Cristo. Y añadió la frase específica que se extendió rápidamente por los sitios web católicos en cuestión de horas. Incluso si hubo papas que no cumplieron su ministerio de manera digna, el oficio del vicario de Cristo en la tierra permanece y permanecerá siempre. Esta no es la primera vez que Burke tiene que aclarar exactamente dónde se sitúa sobre esta cuestión. El pasado octubre circularon en Internet vídeos fabricados con inteligencia artificial que lo mostraban aparentemente reprendiendo directamente al Papa, y él negó públicamente que fueran genuinos. Si has seguido hasta aquí, ya habrás notado algo importante. Estos dos hombres, el obispo Kuka y el cardenal Burke, parten de exactamente la misma observación subyacente: que algo ha ido genuinamente mal en cómo se está recibiendo actualmente la autoridad de la Iglesia en Occidente. Y desde ese punto de partida idéntico, llegan a conclusiones que casi no tienen nada más en común. Para el obispo nigeriano, el daño se originó desde arriba, desde el momento en que la Iglesia dejó de ocupar la planta baja junto a la gente ordinaria y en cambio ascendió a tratar con los poderosos como un igual entre iguales. Su diagnóstico es esencialmente estructural e histórico. La autoridad moral de la Iglesia se erosionó específicamente porque buscó la proximidad al poder secular, y al buscarla, absorbió gradualmente los valores, las prioridades y eventualmente el propio lenguaje del mundo al que originalmente fue enviada a transformar más que a parecerse. Su solución, en la medida en que la entrevista ofrece una, apunta hacia la humildad, hacia un regreso a esa planta baja, hacia el tipo de vulnerabilidad e impotencia que caracterizó a los 11 hombres aterrorizados en las catacumbas, más que a una institución cómoda dentro de los pasillos de la influencia secular. Para el cardenal estadounidense, el daño vino de una fuente distinta y considerablemente más específica.
el colapso de una distinción entre el hombre que resulta ocupar el oficio papal en cualquier momento dado y el oficio mismo, una distinción que Burke insiste en que la Iglesia siempre ha mantenido con cuidado precisamente porque colapsarla produce una confusión muy específica y peligrosa. Cuando cada observación que un papa hace a un periodista, cada comentario espontáneo ofrecido en una entrevista en un avión o en una observación casual, se recibe con el mismo peso teológico que un ejercicio formal del magisterio, ocurren dos cosas de forma simultánea, y ambas son corrosivas a su manera. La doctrina genuina se vuelve más difícil de distinguir con claridad para los católicos ordinarios de la opinión personal. Y, con el tiempo, incluso los ejercicios genuinos y vinculantes de la autoridad de enseñanza papal empiezan a cargar con menos peso en la mente pública, porque se han colocado, una y otra vez, en el mismo estante que observaciones que nunca estuvieron destinadas a cargar con ese peso en primer lugar. La solución de Burke no es estructural en el sentido de Kuka, es definicional. Hablar menos, y con más precisión. Mantener separado lo que el hombre piensa de lo que el oficio realmente enseña, para que cuando el oficio sí hable con su plena autoridad, esa palabra no se pierda en un flujo indiferenciado de comentarios. Estos dos diagnósticos no son simplemente énfasis distintos sobre el mismo problema subyacente. Apuntan hacia remedios genuinamente distintos y, en aspectos importantes, opuestos, y vale la pena exponer esa oposición con honestidad más que suavizarla en interés de una síntesis fácil. El encuadre de Kuka, llevado a su conclusión natural, sugiere que la Iglesia recupera su autoridad moral volviéndose menos clerical, más genuinamente abierta a la energía y la iniciativa de los laicos, menos preocupada por la precisión doctrinal formal emitida desde centros de poder institucional y más preocupada por la proximidad vivida a la gente ordinaria que sufre. Este es, de hecho, un encuadre que este canal ya ha encontrado en una forma relacionada en la cobertura anterior de la propia entrevista del cardenal Abelín sobre el pluralismo religioso, donde un énfasis en el encuentro vivido y el deseo de Dios presente en cada corazón humano se ofrecía como una especie de correctivo pastoral a lo que sus defensores consideran una comprensión demasiado rígida y demasiado institucional de cómo la Iglesia realmente se relaciona con el mundo. Kuka no está formulando el argumento teológico específico de Abelín sobre el pluralismo religioso, y sería injusto confundir los dos. Pero el instinto subyacente, que la credibilidad de la Iglesia se restaura principalmente a través de la humildad, la proximidad y un aflojamiento de la distancia clerical e institucional, más que a través de una mayor precisión doctrinal, corre en una dirección reconociblemente similar. El encuadre de Burke corre directamente en contra de ese instinto. Para él, la credibilidad de la Iglesia se restaura no aflojando los límites institucionales y doctrinales, sino tensándolos, insistiendo con mayor y no menor precisión en exactamente qué carga con autoridad de enseñanza vinculante y qué no, para que los fieles puedan confiar de nuevo en la diferencia. Esta es la misma preocupación subyacente que este canal ya ha documentado extensamente a través de múltiples episodios anteriores, desde las propias declaraciones públicas del cardenal Roche que difuminan la línea entre la opinión teológica personal y la doctrina asentada, hasta el lenguaje impreciso y amplio de la nota explicativa del 2 de julio que produjo una confusión genuina entre los fieles ordinarios que nunca fueron individualmente excomulgados, hasta la propia carta del obispo Mutza Herz, argumentando que el proceso sinodal corre el riesgo de medir el éxito por métricas de proceso más que por los frutos reales que el propio Cristo nombró como el estándar adecuado. Quienes se alinean con la dirección general de Kuka observarían, y este canal debe representar su posición con justicia,
que la fortaleza clerical que el enfoque de Burke corre el riesgo de reforzar es precisamente lo que vació las iglesias de Europa Occidental mucho antes de que cualquiera de las disputas doctrinales específicas, cubiertas a través de los episodios recientes de este canal, se convirtiera en controversias generalizadas. Una iglesia que habla con máxima precisión a un círculo cada vez más pequeño de personas que todavía escuchan con suficiente atención como para registrar la diferencia entre el discurso papal formal e informal, argumentarían, es una iglesia que ya ha perdido al auditorio mucho más grande que dejó de escuchar por completo por razones enteramente distintas. Razones que tienen más que ver con la distancia sentida, el escándalo institucional y una alianza percibida con el poder que con cualquier confusión sobre qué declaraciones papales específicas cargan con peso doctrinal vinculante. Quienes se alinean con la dirección general de Burke responderían que ninguna cantidad de energía laica, proximidad o humildad institucional puede restaurar una autoridad de enseñanza que los fieles ya no pueden distinguir de forma fiable de una opinión ofrecida frente a un micrófono, y que el propio contexto africano de Kuka, donde la confusión específica que Burke está abordando aún no ha tenido las mismas décadas corrosivas para acumularse de la forma en que lo ha hecho a través de Europa y América del Norte, simplemente puede no estar enfrentando todavía el problema particular que Burke está diagnosticando, aunque enfrenta otros problemas y en algunos aspectos mucho más graves de los suyos, incluido el martirio que este canal acaba de describir con detalle. Pero hay un detalle específico enterrado dentro de la propia entrevista de Kuka que merece una atención cercana, porque complica su argumento de una forma que vale la pena nombrar con honestidad más que pasar por alto. Para demostrar que un genuino desplazamiento hacia una mayor involucración y liderazgo de los laicos ya está en marcha dentro de la Iglesia, señala específicamente a dos mujeres nombradas recientemente como prefectas de dicasterios, la hermana Alessandra Smerilli y la señora Mimi Alvarado Ton. Según la entrevista, Alvarado Ton fue nombrada por el Papa León XIV el 2 de junio, tomó posesión el 1 de noviembre, y es tanto la primera mujer laica en dirigir un dicasterio romano como, con 39 años, la más joven de todas las prefectas actuales. Aquí está el detalle que genuinamente complica la propia tesis de Kuka más que simplemente confirmarla. Antes de este nombramiento, Alvarado Ton dirigía la redacción de una notablemente conservadora cadena de televisión católica estadounidense, y antes de eso, pasó 14 años trabajando para una fundación que defiende la libertad religiosa en los tribunales. La evidencia específica que Kuka aporta para demostrar que la Iglesia se está abriendo hacia los laicos y hacia un tipo de energía institucional más amplio y más progresista es, bajo un examen más cercano, una persona cuyo propio trasfondo profesional se sitúa considerablemente más cerca del tradicionalismo institucional y doctrinal que representa el cardenal Burke que de la visión más expansiva y de aflojamiento de límites hacia la que parece apuntar el argumento más amplio del propio Kuka. Esto no desmiente la tesis subyacente de Kuka sobre el aumento de la involucración laica dentro del gobierno de la Iglesia. Ese hecho específico y verificable, una mujer laica dirigiendo ahora un dicasterio romano por primera vez en la historia, permanece verdadero independientemente de su trasfondo profesional particular o de sus inclinaciones teológicas. Pero sí complica el significado específico que Kuka parece querer atribuir a ese hecho. La evidencia que ofrece en apoyo de un desplazamiento hacia la apertura y la energía laica resulta, al inspeccionarla, una nombrada genuinamente capaz y cualificada, cuya formación y carrera previa, el ala más tradicionalista de la Iglesia, el ala que representa el cardenal Burke, probablemente se sentiría enteramente cómoda
reclamando como ampliamente simpática a sus propias preocupaciones más que a las de Kuka. Esto vale la pena detenerse a considerarlo con cuidado, porque ilustra algo que este canal ha intentado demostrar de forma consistente a través de toda su cobertura del momento actual en la vida de la Iglesia. Los hechos institucionales, un nuevo nombramiento, un nuevo documento, una nueva estadística, no se interpretan a sí mismos. El mismo hecho subyacente, una mujer laica nombrada para dirigir un gran dicasterio, puede ser leído por un observador como evidencia de que la Iglesia finalmente está abriendo sus puertas a la energía laica y alejándose del clericalismo, exactamente como lo lee Kuka, y puede ser leído con la misma facilidad por otro observador como evidencia de que la Iglesia, incluso en sus decisiones de personal de apariencia más institucionalmente progresista, continúa nutriéndose de un grupo de personas genuinamente capaces, cuyas formaciones y convicciones reales corren de forma considerablemente más tradicional de lo que el encuadre sugiere. El hecho permanece verdadero de cualquier modo. Su significado permanece genuinamente disputado. Y esto, quizá, es la conclusión más profunda y más honesta disponible al colocar estas dos intervenciones directamente una al lado de la otra, exactamente como este canal ha intentado hacer a lo largo de este episodio. El obispo Kuka tiene razón en que algo en la relación de la Iglesia con el poder secular a través de Occidente ha corroído su autoridad moral de formas que su propia próspera diócesis africana aún no ha tenido que afrontar por completo. Aunque su propio relato de un seminarista martirizado y del instinto temeroso de un compañero obispo de adorar en grupos pequeños y escalonados, deja claro que la Iglesia nigeriana enfrenta pruebas de un orden de magnitud enteramente distinto de cualquier cosa a la que se enfrentan actualmente las iglesias de Europa Occidental o América del Norte. El cardenal Burke tiene razón en que ha emergido una confusión genuina entre el hombre que ocupa el oficio papal y la autoridad vinculante de ese oficio mismo. Una confusión que este canal ha documentado de forma concreta y reiterada a través de múltiples episodios anteriores que involucran declaraciones específicas, nombradas y verificables de eclesiásticos de alto rango que difuminaron exactamente esa línea. Ambos diagnósticos están fundamentados en evidencia real y documentada. Ninguno de los dos, por sí solo, da cuenta por completo de por qué la voz de la Iglesia ha dejado de cargar con el peso que una vez cargó a través de tanto de Occidente. Y quizá esa dificultad específica, dos de las voces contemporáneas más autorizadas y más reflexivas de la Iglesia, apuntando hacia salidas genuinamente opuestas de lo que ambos coinciden, es la misma habitación, es en sí misma la respuesta más honesta y más completa disponible a la pregunta con la que abrió este video. No que la Iglesia se haya quedado en silencio, no lo ha hecho. El obispo Kuka habló extensamente y con verdadera fuerza moral. El cardenal Burke habló con igual claridad y convicción. La Iglesia no está en silencio. Pero sus voces más autorizadas y más serias están actualmente apuntando en direcciones genuinamente distintas cuando se les pregunta cómo encuentra el camino de regreso a ser oída. Y esa divergencia, que se desarrolla de forma simultánea a través de dos continentes en la misma semana exacta, puede explicar más sobre por qué tantos han dejado de escuchar en silencio que el diagnóstico individual de cualquiera de los dos hombres, por poderoso que sea, puede explicar por completo por sí solo. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.